Continuamos entonces trabajando en este proyecto que va a permitir a los usuarios, a los que estén viendo esta animación, pues construir una estrella de 9 picos en este caso. Ahorita ya tenemos que los picos de la estrella se colocan de forma aleatoria, por ahí regados más o menos en el mismo plano, al inicio, de forma que el usuario siempre va a tener un reto diferente. Ahora lo que nos toca hacer es unir esos picos en la forma correcta, es decir, el pico 0 con el pico 1, el 1 con el 2 y así sucesivamente. No sabemos cuál es cuál, ¿verdad? De estos, así es que el 0 puede ser este y el 1 podría ser este o este, cualquiera. La cuestión es que estos cilindros tienen que unir siempre al pico 0 con el pico 1, al pico 1 con el pico 2, al pico 2 con el 3 y así sucesivamente. Observemos una cosa. Pusimos todos los picos, las esferas que representan los picos, dentro de un array. Ese array, su primer elemento es el elemento 0 y su último elemento es el elemento 8, porque en este caso tenemos 9 picos. Pero la longitud del array es 9, porque tiene 9 elementos. O sea, la cantidad de elementos que tiene es 9, pero están numerados del 0 al 8. Lo mismo pasa con el array de cilindros que hicimos. Tenemos que tener esto en mente. Están numerados del 0 al 8, pero la cantidad que el array reporta, la cantidad de elementos que tiene, o que él va a reportar que tiene, son 9. Tengamos esto en mente. 0 a 8, pero la cantidad es 9. Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora un nuevo procedimiento de escena. Este nuevo procedimiento de escena le vamos a llamar uniones, porque su función será realizar todas las uniones entre los diferentes picos. Entonces, para eso vamos a ir trabajando con todos los elementos de el array de cilindros, de forma que voy a usar una variable que se llama C de cylinder en inglés, y porque vamos a trabajar, va a ser un cilindro, vamos a trabajar con el array de cilindros. Ahí está. Le doy aquí OK. Y entonces lo que tengo es ahora un ciclo con el que voy a ir agarrando cada uno de los cilindros para irlo colocando en la posición correcta. Muy bien, necesito una variable para llevar la cuenta de con cuál estoy trabajando en este momento. Entonces, ahorita a esa variable le voy a poner int, porque es un indicador de, ahorita estoy en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, y es un número entero. Es un número entero porque no tengo medio cilindro ni media esfera, sino que solamente tengo cantidades completas. Inicia en 0, porque voy a empezar con el cilindro 0 y voy a terminar con el 8, aunque el array tiene 9 elementos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a hacer que el cilindro se mueva y oriente hacia la primera esfera. El primer cilindro hacia la primera esfera, el segundo cilindro hacia la segunda esfera, y así. Vean, ahí arrastré la instrucción move and orient to del cilindro, de la variable cilindro, de la variable CY, y se tiene que mover hacia el elemento correspondiente del array de esferas. Por eso es que aquí tengo que elegir del array de esferas, del array SPS, el int, porque en ese voy. Muy bien. Ahorita entonces, tengo que incrementar el int en 1. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de que el array de que el cilindro sea movido hacia al primer cilindro, hacia la primera esfera, pues el siguiente tendrá que moverse a la segunda. Así es que será más 1. Muy bien, si ahorita en este momento yo corriera este procedimiento de uniones, pues lo único que vería sería que todos los cilindros, vean ustedes, como no le puse duración 0, pues todos los cilindros se mueven hasta ubicarse
en cada una de las esferas, y cada esfera quedó con su propio cilindro. Y eso está bien, eso es efectivamente lo que queríamos nosotros hacer. Pero ahora queremos algo más. Bueno, para empezar voy a ponerle duración 0 aquí para que no tarde tanto y que lo veamos como una cosa inmediata. Ahí está. Y ahora lo que queremos es que cada uno de estos cilindros, cuando está el cilindro que está ubicado en la posición 0, en la esfera 0, queremos que gire y apunte hacia el que está en la posición 1. Supongamos que ese que está en la posición 1 es este. Entonces este cilindro tendrá que inclinarse un poquito y quedar viendo, podríamos decir, ¿verdad? Viendo hacia el cilindro que está en la posición 1. Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a usar entonces la instrucción point at del cilindro que apunte hacia, no hacia int, sino que hacia int más 1, ¿verdad? Hacia int más 1. Ahí está. Pero aquí es donde viene el problema que hablábamos en algún momento, y es que como el arreglo tiene 9 elementos, pero el último es 8, entonces el 8 no puede apuntar al 9, porque no hay un elemento 9, solamente está enumerado del 0 hasta el 8. Entonces tenemos que hacer un pequeño arreglo aquí, un pequeño if, ¿verdad? If true. Entonces tenemos que decir si este índice que está aquí ya es igual a la longitud del array, que es que ya nos pasamos de los 8 que hay, ¿verdad? Y por lo tanto ya no debe ser, ya no debe apuntar a ese que no existe, sino que debe apuntar al primero, ¿verdad? Entonces voy a hacer una comparación aquí de enteros. Si el índice, el indicador este, es igual a int, en este momento le voy a poner igual a int, pero van a ver ustedes que lo que en realidad quiero es que si es igual a la longitud del array de esferas, quiere decir que ya estamos teóricamente en el elemento 9, pero en realidad sabemos que no hay un elemento 9. Entonces, si ese es el caso, entonces no tenemos que apuntar hacia él, sino que tenemos que apuntar hacia el elemento 0. Muy bien. Ahorita como a estas instrucciones point at no les puse duración 0, pues entonces les vamos a poder ver aquí cómo ocurre. Veamos aquí cómo ocurre. Veamos que cada uno de los cilindros se está inclinando con diferente ángulo. ¿Por qué razón? Porque está apuntando hacia el otro cilindro. Supongamos que este cilindro que está aquí es el siguiente de este. Entonces vemos que el cilindro está apuntando hacia está mirando, podríamos decir, ¿verdad? No apuntando, sino mirando, podríamos decir, como que si tuviera una cara, ¿verdad? Pero pensémoslo así, que está mirando hacia la otra esfera. Y entonces ya solamente lo único que falta es ajustar el tamaño a exactamente la distancia que hay entre este y este, entre estos dos, y hacer que se incline 90 grados o que gire hacia adelante 90 grados y la unión estará realizada. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Para empezar, voy a poner aquí duración 0 en esta instrucción. Y entonces, como voy a necesitar saber cuál es la distancia del cilindro de la primera esfera hacia la segunda, entonces voy a crear un par de variables aquí, un par de variables que me van a permitir mantener como el control de con qué esferas estoy trabajando. Entonces voy a ponerle a una SP1 porque va a ser la primera esfera, y pues inicialmente puedo ponerle cualquiera de las esferas, no es tan importante eso. Y también otra variable también del tipo de esfera va a ser la esfera 2.
va a ser la esfera 2, o la esfera 1, eso no importa, porque lo que vamos a hacer es que incluso puedo ponerlo adentro del ciclo. Voy a ponerlo adentro del ciclo. La esfera 1, y entonces va a ser la posición int dentro del array. La posición int dentro del array. Ahí está. Y entonces cada uno de los cilindros se va a mover y orientar hacia SP1. Ok, estoy haciendo esto despacio porque a veces podemos perdernos en este tipo de procedimientos que requieren un poquito de abstracción. Ok, y la esfera 2, inicialmente la vamos a poner también, pues no importa en 0, pero como es así, depende de si ya llegamos al final del array o si todavía estamos en el medio, a cuál es la que se va a utilizar, entonces la voy a asignar aquí adentro. SP2 va a ser SPS0. En el caso en el que ya nos pasamos de los 8 y ya llegamos a 9. Y va a ser int en el otro caso. Muy bien. De forma que ahora podemos reducir todo esto a una sola instrucción. Vean ustedes. Lo estoy haciendo despacio por si quieren analizar qué fue lo que hicimos. ¿Por qué? Porque ya no hace falta 2, sino que solamente hace falta una instrucción, una ejecución de esto, porque ya, sin importar cuál es el valor de int, la correcta, la esfera correcta ya está en SP2. Muy bien. Ahora tenemos que cambiar el tamaño del cilindro. Ese cilindro tiene que quedar de un tamaño, de un largo, podríamos decir, o de una altura. Ese cilindro tiene que quedar de una altura, que es la distancia. Ahorita le estoy poniendo height 0, pero lo quiero hacer con duración 0 y sin que cambie, vean aquí en policy, sin que cambie, porque al reducirlo o alargarlo, podría intentar Alice mantener la misma proporcionalidad en las otras dimensiones, el ancho y el alto, pero no. Aquí le vamos a decir que preserve nothing, de forma que solo se estire o solo se encoja, no cambie el ancho o la profundidad del cilindro. Ok, pero entonces, ¿cuál es el alto que debe tener? ¿Cuál es el largo que debe tener el cilindro? Pues debe ser la distancia que hay entre SP1 y SP2. Así es que voy a irme ahorita a SP1. Vean aquí Alice tan amable. Nos puso ya SP1 aquí entre los objetos. Y SP1 tiene una función que se llama getDistanceTo. GetDistanceTo. Ahí está. SP2. Ahí ya quedó. Entonces, el largo del cilindro o su altura, podríamos, digamos, el cilindro tiene radio, tiene ancho, tiene profundidad, tiene altura, tiene largo. En este caso, largo y altura pues son básicamente lo mismo, pero estoy trabajando con el alto, entonces hay que ponerle su alto a la distancia que hay entre SP1 y SP2, que son las esfera 1 y la esfera 2, las que están uniéndose por este cilindro, con duración 0 y sin preservar las otras dimensiones, es decir, sin cambiar las otras dimensiones para mantener una cierta proporcionalidad. Muy bien. En este caso, si ahorita lo corro, veamos lo que sucede. Pues bueno, entonces tenemos ahí las diferentes esferas con los cilindros, pero vemos que ya se ajustaron los tamaños, ¿verdad? Ya se ajustaron los tamaños. Y lo único que nos queda, por ejemplo, esta esfera seguramente se va a unir con esta otra, y lo único que nos queda es hacer que se incline 90 grados. 90 grados, porque como está viendo, como quien dice su cara, está viendo hacia el otro objeto, pues lo único que hace falta es que se incline 90 grados y
con eso pues ya va a estar uniendo al otro cilindro. Es lo único que nos queda. Entonces regresamos al cilindro y le decimos que turn forward un cuarto de vuelta, que son los 90 grados, con duración 0. Muy bien, si esto está correcto, pues debe funcionar sin problemas. Vamos a ver. Así es, efectivamente sin problemas, más que un pequeño problema que ustedes ya lo notaron inmediatamente, ¿verdad? Y es que las esferas que están hundidas en este como mar, pues ocultan ocultan a los cilindros y hacen que no se vean si están ahí hundidos. A mí me gusta el efecto, cómo quedó, y los cilindros quedan medio, medio transparentes, me gusta cómo quedó, pero el problema es que al hundirse, pues desaparecen. Podemos solucionarlo fácilmente si inclinamos la posición inicial de la cámara un poquito hacia arriba. Ahí está. Unos 3 clics, ahí está. Con solamente que hagamos eso, pues ya la cámara va a estar apuntando un poquito hacia el cielo y entonces ya no va a haber chance. Recuerden que las esferas al principio van hacia la cámara y de ahí parten hacia puntos aleatorios al frente de la cámara. Entonces con eso ya redujimos un montón la posibilidad de que las esferas se hundan en este mar. Y como vemos aquí, pues funciona perfectamente esto que hicimos de unir las esferas con los cilindros. Incluso podría darle un toque más de inclinación a la cámara hacia arriba. Ahí está. Vamos a ver cómo se ve. Y pues ya ninguna de las esferas, bueno, pues una que otra de vez en cuando, pues toca un poquito el agua, pero no, ninguna se hunde, y eso es lo importante. Muy bien, ya tenemos entonces armada ahí la estructura, que es la que el usuario tiene que rearmar para formar una estrella de 9 picos. Y ahora lo que nos toca es, bueno, como no puede mover todos los picos al mismo tiempo, pues tiene que saber cuál es el pico con el que está trabajando. Tiene que haber un pico seleccionado. Y entonces tenemos que indicarle al usuario cuál es el pico seleccionado. Y ahí darle la posibilidad de que lo cambie, de que cambie de pico. Bueno, eso lo haremos cambiando uno de los picos por otro color, cambiándole el color y dándole al usuario la posibilidad de seleccionar otro que no sea el que está seleccionado actualmente. Pero eso lo haremos en el siguiente video. Muchas gracias por acompañarme.